Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a este último y tercer vídeo hablando del tema de los PD. Si no habéis visto los otros dos, realmente os lo recomiendo, que tenéis que verlo tanto el primero como el segundo, en el que os enseñaré en el primero sobre qué son los PID y conceptos generales. En el segundo, P, I y D, qué significan, cómo calibrarlo un poquito y tal, qué significa cada cosa y qué sensaciones os dan. Y por último, este tercer vídeo, que vamos a juntar los dos vídeos dando ejemplos reales de mi más humilde opinión, como siempre digo, es decir, desde las cosas que he aprendido yo poco a poco y tal, lo que he visto en vídeos, es decir, nada de conceptos científicos y perfectos, en el que os voy a hablar de conceptos de casos reales, es decir, de que si tenéis tal, vais a notar tal, dependiendo de la forma del dron, es decir, vamos a seguir indagando un poquito más en el tema de los peidos. Entonces, empezando, veamos que vamos a ponernos en el caso, ¿vale? De que tenéis recién montado vuestro dron, viene con los PID de stock y queréis mejorarlo. Bien, digamos que el dron no da ningún tipo de vibración. Si el dron no da ningún tipo de vibración, ni en ProWash, que no lo creo, pero bueno. Lo que debéis de hacer, lo primero que debéis de hacer es configurar las PES. Las PES siempre es lo primero, como ya os dije en los anteriores vídeos. Bien, pensemos que vuestro dron es de esta forma. Es un tipo Alien, que es un Martian, pero bueno. Es un tipo Alien con unos motores bastante potentes. Son los T-Motor V2. Con unas hélices también potentes, que consumen poco, pero bueno. Y luego un peso más o menos medio bajo. Ahora, y bueno, pensad que tenéis también la GoPro y la batería, que le metéis más peso. Bien, lo primero que tenéis que hacer cuando veáis el dron es pensar en la forma que tiene. ¿Por qué? Porque la P, como vimos, era la ganancia que necesitaba el dron. Bueno, es la ganancia que le da al dron para determinadas cosas, para determinados trucos. Entonces os voy a poner un ejemplo muy fácil. Este es vuestro dron, ¿no? Imaginaros que vosotros os vienen la P a 50 y 50. Os vienen las dos P, de la de roll y la de pitch, os vienen iguales. Este dron no necesita la misma P en roll que en pitch, ni de coña. Y os voy a explicar por qué. Mirad el peso del dron. El peso del dron de este dron está puesto, por así decirlo, en un eje que es el eje del roll, es decir, es en este eje de mi mano. En este eje, entonces, le cuesta muy poco girar a los motores, es decir, con poquito que aprieten los motores estos, ya el dron gira. ¿Por qué? Porque el peso está justo en este eje, es decir, no hay palanca, por llamarlo de alguna forma. Es como si intentar coger un boli o lo que sea. Si tú coges un boli es mucho más fácil girarlo así, digamos en modo roll, ¿no? En roll es mucho más fácil girarlo que girarlo en pitch. Bueno, esto es un boli, pero imaginanos una vara de hierro gigante. Es mucho más fácil girarla doblando, pues es mucho más fácil girarla sobre el roll que sobre el pitch. Pues digamos, a grosso modo, que esto es más o menos lo mismo. La P que esto va a necesitar en roll, al estar el peso en el eje, es mucho más pequeña que la P que necesita en pitch. En pitch va a necesitar una P muy alta. Bueno, va a necesitar una P alta. ¿Por qué? Porque tú tienes en la punta la GoPro. Que eso, está hablando que del centro, de tu centro de masa, por llamarlo de alguna forma, está desplazando más peso aquí. Y encima de todo, que el dron tiene esa forma. Que tiene que vencer tanto lo que sería la aerodinámica, que tampoco afecta mucho, pero la aerodinámica, más la distribución del peso. Es decir, en roll no necesita fuerza apenas ni para girar, ni para pararse, porque tiene muy poco peso. En este giro, yo tengo que hacer muy poca fuerza para girarlo, muy poca. En cambio, en este, necesito muchísima más fuerza de los motores para todo. Para hacer que el dron vaya fino, como ya hemos hablado. O sea, para que vaya como tú quieres y para que el dron se estabilice y sea preciso y todas las cosas que hemos hablado ya en los próximos vídeos. Estamos hablando de P, pues vamos a seguir con P. Imaginemos que ahora tenemos este modo. Esto es un 185, está ya roto, pero bueno. Una X perfecta, imaginaros que vaya en torreta. Vaya en torreta y todos los ejes, aparte de que son prácticamente iguales, una X perfecta, el peso está súper concentrado en el centro. Pues en este dron, las P's, ya os digo yo, que en roll y en pitch van a ser
muy parecidas. Muy parecidas, si no son prácticamente las mismas. ¿Por qué? Mirad, tenéis este giro. Si yo os giro el dron ahora mismo así, no es lo mismo que si lo giro así. Es decir, imaginaos que todo el peso está aquí. El peso va por aquí y la batería va aquí. Es decir, es una cruz perfecta. Es decir, el giro es el mismo en este sentido que en este sentido. Es decir, el movimiento que tenéis de la masa del dron es el mismo. Es decir, que en drones con forma de X, pero... Uy, me he pinchado. De forma de X y en plan modo torretita, o sea, muy centrados, el peso en el centro, va a necesitar PES muy parecidas, tanto en roll como en pitch. Vas a necesitarlas. Bien, voy a seguir hablando de las formas. Luego, en cuanto a las PES de yaw, mira, voy a enseñaros también este, que es el Frankenstein, que ya está desmontado. Este, por ejemplo, en roll necesita más potencia que en pitch. ¿Por qué? Digamos que esto es pitch, ¿vale? Y esto es el roll, ¿vale? ¿Por qué? Los motores están más alejados aquí, con lo cual tiene más... como que tiene más palanca el dron. Es decir, a los motores en pitch le cuesta menos mover el dron que en roll, ¿vale? Lo cual es lo contrario que en este. En este le cuesta más en pitch que en roll. Roll no le hace falta fuerza, en pitch sí le hace falta fuerza. En este le hace falta un pelín, muy poca, un pelín más de fuerza en roll, porque los motores están más cerca del centro. Y en pitch necesitan menos fuerza porque están más lejos, es decir, tienen más palanca. Es una palanca. Si coges la ley de la palanca, si tú coges, imaginemos que esta es tu palanca y este es tu punto de apoyo. Si tú coges esto así, cuanto tú más palanca tengas aquí, menos te va a costar levantar lo que esté en este punto. En cambio, cuanto más cerca estés, más fuerza vas a necesitar para levantar ese peso. Entonces, cuanto más corto, un pelín más de fuerza va a necesitar. Más o menos, para que lo entendáis. Las PES en yaw. Las PES en yaw, como ya os expliqué en el segundo vídeo para qué sirve, las PES en yaw casi siempre se suelen llevar altas, pero dependen de la ganancia, y ahora hablaré de la ganancia y las PES. O sea, perdón, hablaré de la potencia de los motores y de las PES. Como hemos visto en yaw, realmente no hace falta cambiar los valores mucho. ¿Por qué? Porque siempre se suelen llevar PES de yaw altas, porque tampoco los giros, el giro no va a favor del motor, es decir, el motor va hacia arriba, ¿no? Y el motor, ¿qué puedes hacer? Si enciendes estos dos, va a hacer así, si enciendes estos dos, va a hacer así, pero si enciendes estos dos, como es por el propio tipo de giro que tiene, el giro que hace el dron, realmente no hay mucha diferencia en esa ganancia. Es decir, la ganancia en yaw siempre tienen que ser más altas. Las PES en yaw siempre tienen que ser un poquito más altas. Casi siempre. Que no es lo mismo que decir que este tipo de dron, porque este tipo de dron es una torreta que es perfecta. Va a necesitar unas yaw mucho, o sea, unas PES de yaw mucho más bajas que las que va a necesitar este, porque este tiene que mover mucha más masa, tiene que mover mucho más espacio que esto, que es una torretita en el medio que es que gira perfecto, es que gira como si fuese un boomerang. Esto no es lo mismo. Entonces, más o menos esa es la idea. Luego, por ejemplo, en la I no me voy a meter porque la I, es decir, uy, no sé si se ha enfocado. En la I básicamente no me voy a meter porque tenéis que verlo, es decir, son los factores externos, como ya dije, y más o menos los que vienen de stock y tal, más o menos son ayudas, pero como ya os dije, son proporcionales. Es decir, que si veis que estáis metiéndole a este un roll, una especie de roll más bajas por su forma, vais a ver que vais a necesitar una I de roll seguramente digo seguramente porque no es siempre así, una I de roll un poquito más bajas. Es decir, vais a paralelo. Si vais a necesitar más P de pitch, vais a necesitar también un poquito más de I. Bien. Bueno, y luego ya por último también las D. En las Ds, por ejemplo, en este dron, las Ds vamos a necesitar más Ds en pitch que en roll. ¿Por qué? Lo mismo de siempre. La pitch en roll, que es esto, vas a necesitar parar más peso. Lo mismo que en la P aceleras más peso, también necesitas parar más peso. Con lo cual las Ds en pitch tienen que ser más altas
que en roll, a grosso modo. Es decir, digamos que tenéis un valor de p-roll 45, pues seguramente necesitaríais una de 15. Si necesitáis una P en pitch 60 o 57, necesitaréis una D en pitch un poquito más alta, que he dicho antes, 15, pues ahora 20, 18 y medio, más o menos, para haceros una idea. Aunque luego estos valores, como he dicho, cambia un montón, un montón, perdón, dependiendo de los motores, la configuración, las hélices, todo. Estoy dando números para que vosotros veáis cuánto es mucho, cuánto es poco, más o menos. Bien, una de las cosas que os quería hablar era, imaginar que venís con vuestro dron recién montado y vuestro dron tiene unos motores muy poco potentes. Al ser unos motores pocos potentes o unas baterías pocos potentes, por eso también depende mucho si es 3S, 4S, si tenéis unos motores pocos potentes, vais a necesitar que el dron, para que os responda rápido, tenga una ganancia altísima. Entonces, a unos motores pocos potentes hay que meterle ganancia, hay que espabilarlo, hay que hacer que sea preciso en los movimientos. Entonces, las P, por ejemplo, en unos Razer Star o en unos motores muy en plan de 800 gramos, de empuje de 800 gramos, cosas así, vais a necesitar P's altas. ¿Por qué? Porque necesitáis parar el dron en ese punto, necesitáis meterle algo de fuerza. Y las D igual, necesitáis meterle un poquito. Pero bueno, ya hemos dicho que son inversamente proporcionales, así que si veis que lleváis P's muy altas, las D las tenéis que bajar. ¿Por qué? Porque las D os dan, podéis tener problemas de recalentamiento con los motores. Bien, ya habiendo dicho esto, por ejemplo, imaginar ahora que tenéis unos motores super ultra mega potentes. Tenéis los Pro, los F40 Pro, que son los que estaba utilizando yo también. Eso es que tiene que llevar unas P's bajas de cojones, aparte de un TPA alto. ¿Por qué? Porque es que con nada, es decir, tú piensas que vas de 0 a 1700 gramos de empuje. Es decir, el cambio de ganancia de inicio al final es tan jodidamente grande que necesitáis unas P's completamente distintas para el inicio, para el medio y para el final. O sea, deberíamos de dividir prácticamente la potencia del dron. Por eso también, para eso sirve el TPA. Pero, aún así el TPA le cambia un poquito, un porcentaje. Entonces por eso hay que empezar con unas P bajas, porque si no se disparan. Además que tu F40 Pro no va a ponerlo en valores bajos, sino que tú vas a valores medio altos. Es decir, tú quieres que aquí te responda bien, en el punto de la ecuación alto, en el valor del motor alto. Entonces, es otro dato que os quería dar. El tema de los PID en motores muy potentes. Motores muy potentes necesitan P's más bajas y TPA alto. Por el tema que hemos estado hablando, básicamente. Y, ya habiendo dicho cómo van las P, tenéis que saber cómo van las I y cómo van las D. Ahora, por ejemplo, otro apartado más que podemos ver. El tema de las hélices. Si tenéis hélices que son muy poco pesadas, son muy ligeras, pesan 3 gramos y medio, algo así, esas hélices necesitan muy poco peso para pararse. Entonces, si necesitan poquito peso para pararse, no hace falta que llevéis unas Ds altas. Simplemente con las P's como las teníais y bajar un poquito la D, lo cual os va a dar sensaciones más precisas, vais a tener la suficiente precisión. Luego, por ejemplo, si tenéis una hélice muy pesada, de 6 gramos o algo así, si necesitáis unas Ds altas para darle al dron la suficientemente fuerza que le hace falta como para pararse en ese momento. Ya sin más conceptos generales que os quería dar en este vídeo es, por ejemplo, también el hecho de, bueno, también aparte de los KV del motor, todo se comporta distinto. Hemos dicho que la ganancia cambia, pues todo. Si tú le metes más potencia a tus motores, más va a aumentar y más va a cambiar por así decirlo, la P que necesites. Y ya, bueno, ya por último para deciros, pues el tema del peso. Es decir, como ya habéis visto, la distribución del peso es súper importante, y más cuanto más a los extremos mováis, más importante todavía es, porque más estáis alejándolo del centro de masa, más le está haciendo al dron que le cueste moverse, con lo cual vais a tener que subir, bajar, cambiar las P's un poco. Y ya de paso ya la I y las D van juntas todas. El peso, pues como siempre deciros, lo que intentéis es tenerlo lo más bajo posible y también lo más cerca de la FC, si puede ser, porque estáis metiéndolo todo en el centro de masa.
Así que vais a ayudarle más, vais a necesitar tener Ds más bajas, os va a dar más precisión. También vais a poder tener Ps que no vais a tener que cederla muchísimo, lo cual os va a dar vibraciones. Entonces vais a poder tener la precisión, por el peso que tenéis, vais a tener la precisión que necesitáis con la suavidad de las vibraciones que tenéis. Entonces, más o menos esos son unos conceptos generales que espero que no se me haya olvidado nada, porque la verdad que después de 3 vídeos grabando que llevo ya, no sé si son casi más de 30 minutos o algo así. Sí, más de 30 minutos. No sé si se me han olvidado algunos conceptos. Entonces, cualquier cosa que tengáis que preguntarme o cualquier cosa que habréis tenido duda a la hora de ver el vídeo o queréis que añada, porque si no edito un poquito el vídeo o lo que sea, que queréis que añada, vosotros me lo decís, ¿vale? Yo veo lo que puedo hacer, me preguntáis, me habláis por el Telegram, por donde vosotros queráis, ¿vale? Si puede ser mejor por YouTube, por favor, porque así no se repiten preguntas y no tengo que estar respondiendo muchas preguntas, pero bueno, si no, no pasa nada. Así que ya está, que espero que estos 3 vídeos hayan sido de ayuda, que bueno, eran opiniones que tengo y más o menos las sensaciones que se me han dado a mí, un poquito de los conceptos generales que yo sé. Y ya está, que espero que haya gustado, que lo compartáis para que ayude a más gente, que le deis el apoyo que se merece, que os suscribáis si queréis y que ya está. Nos vemos en el próximo vídeo.